Buenas noches, bienvenidos todos. Tengan la fineza de ponerse de pie, vamos a orar. Señor, muchas gracias por el privilegio que nos das de reunirnos una vez más para estudiar tu palabra. Gracias por bendecir a tu pueblo. Gracias por cuidarnos de la lluvia y traernos sin novedad. Gracias por los que vienen en camino, que se agreguen con nosotros. Y muchas gracias, Señor, por permitirnos estar en tu casa una vez más. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Efesios capítulo 4, verso 26 en adelante. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Lo voy a repetir. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Estamos estudiando el libro o la epístola a los Efesios, porque la iglesia de Éfeso es una iglesia, históricamente hablando, que tenía los mismos problemas que tenemos todos nosotros. La carta que Pablo le escribió a los Efesios es una radiografía de lo que nosotros necesitamos aprender. Por eso en esta carta se dan enseñanzas que no se dan en ninguna otra iglesia. Hay algunas cosas que se repiten en la iglesia de Colosenses o Corintios, pero están más explícitamente explicadas, valga la redundancia, en esta iglesia. En esta iglesia se estaban convirtiendo a Cristo muchos griegos, y lógicamente los griegos estaban introduciendo en la iglesia las costumbres y las culturas de ellos. Por eso empezamos a ver hace unos domingos o unos días atrás que el evangelio choca con la cultura. Es algo que a nosotros nos parece bastante molesto a veces, porque el evangelio toca puntos coyunturales de la cultura que nosotros traemos. Y esto no es solo para nosotros en Visión de Fe, sino para cualquier lugar donde se predique la palabra. El único pueblo a quien no se le puede aplicar el concepto de cultura es al pueblo judío, porque ellos, su cultura es prácticamente sobre la Torá. Tendrán algunas diferencias, pero están exentos, por así decirlo, de ser corregidos en las muchas formas que nosotros sí necesitamos ser corregidos. Porque lógicamente lo que vamos a ver en estos textos del 25 al 32 no lo sufrían los judíos, porque no es que ellos fueran una clase especial ni fueran mejores, porque tenían sus propios conflictos, pero más que nada era el sistema grecorromano que estaba en aquel tiempo predominando en los que se estaban convirtiendo a Cristo. Por lo consiguiente, vimos también que las mujeres que habían antes estado adorando a su diosa madre, cuando se convierten a Cristo, vienen con ese marco de referencia de dominar el culto, de dirigir las cosas como lo hacían en su iglesia anterior. Digo iglesia, aunque es su cultura anterior, ya todos lo vimos, que Pablo tiene que verse obligado a normar la conducta de la mujer en ese momento.
Hablaba con un pastor y le decía, hemos estado equivocados porque eso que Pablo corrige en Efesios lo hemos aplicado a las mujeres de nuestros templos. Incluso muchos esposos hemos cometido el error de decirle a su esposa que se calle la boca, que ella no tiene nada que enseñar. Cuando ese mandamiento se lo da Pablo a las mujeres de Éfeso, porque venían acostumbradas a dirigir los cultos del matriarcado religioso de aquel tiempo. Entonces Pablo norma eso ahí. Lógicamente, nuestras hermanas que se convierten a Cristo, aunque vienen de una iglesia pagana, pero prácticamente no es con una influencia matriarcal como en este tiempo. Las hermanas de hoy tienen otro conflicto cultural, y eso es lo que toca Pablo en estos versos del 25 al 32, que vamos a ir viendo poco a poco. Otro detalle que vimos también es el despojarnos del viejo hombre. Y eso a mí prácticamente me ha tocado el corazón, porque he tenido que ser corregido por Dios de una forma bastante directa, porque el viejo hombre se me manifiesta en muchas formas y tengo que aprender lo que dice la palabra y que yo mismo predico, de despojarme de ese viejo hombre y vestirme del nuevo. Entonces son cosas que se van separando del pueblo judío y se van centrando específicamente en las dos culturas que predominaban en este tiempo, que era la cultura griega y la cultura romana. Esa fusión es lo que dio como resultado el sistema greco-romano. Luego, cuando caen estos imperios, pues ya la iglesia nace y se va por todo el mundo. Y voy a decirlo directamente, al irse hacia todo el mundo vino a dar al Salvador. Entonces viene el evangelio, que es el mismo que se predica en China, en Alemania, en Francia, en París, es el mismo que se predica en El Salvador. De manera que cuando predicamos el evangelio de Cristo en El Salvador, va a chocar ¿con qué cultura? Con la del Salvador. Es ahí donde tenemos que ubicarnos. Por eso muchas veces los que estudian mucha teología, cuando estudiamos estos textos, dicen, no, es que eso fue para los efesios, eso no es para nosotros. No pues, porque nosotros no somos griegos, pero somos salvadoreños, y nosotros también tenemos nuestra propia cultura, de manera que donde se predique el evangelio va a chocar con la cultura del país donde esté. ¿Estoy claro con eso? Así que no es cuestión de que, gloria a Dios, yo como no soy griego ni romano, eso no me aplica. ¿Cómo no? Vamos a ver esto. Dice entonces, la semana pasada estudiamos, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablar verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y explicamos muy bien lo que dice, airaos, pero no pequéis. O sea, tiemblen. Cuando se llenen de ira, tiemblen, pero no abran la boca, no hablen, porque van a insultar, van a decir cosas incorrectas. Y entonces sigue diciendo Pablo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuál es la diferencia entre la ira y el enojo? Vamos a ver. Para que nos demos cuenta si realmente somos personas que estamos siendo transformados por el poder del Señor, tenemos que observar nuestras reacciones almáticas. Aquí es en donde viene lo anterior, vestidos del nuevo hombre. ¿Cómo sé yo que ya me estoy vistiendo? No que me he vestido totalmente, pero que me estoy vistiendo del nuevo hombre, que he desechado el viejo hombre que se corrompe, dice anteriormente, que se corrompe y que me lleva al pecado. ¿Cómo sé que estoy cambiando? Por eso es que el Señor nos ha enseñado a hacernos un examen personal, íntimo y personal. Yo no puedo preguntarle a alguien, hermano, ¿usted qué opina? ¿Usted cree que yo he cambiado? ¿Qué me va a decir? Yo creo que sí, pastor. Pero cuando yo me lo pregunto a mí mismo, tengo que ser sincero y darme cuenta por mis reacciones que todavía me falta mucho que cambiar. Entonces,
para darme cuenta si realmente soy persona, y lo hago en forma personal, que estoy siendo transformado por el poder del Señor, tengo que observar mis reacciones almáticas, no las de ustedes, las mías, las cuales me han dominado por mucho tiempo. Es decir, conocer que hemos sido dominados por la carnalidad y por los vicios del viejo hombre. Ahí viene la cosa. Cuando yo me doy cuenta que mis reacciones van en contra de la palabra, y aquí es donde entra mi cultura. A mí me enseñaron a reaccionar. A mí me enseñaron a devolver ojo por ojo, diente por diente. Cuando vengo a Cristo, ¿qué dice Cristo? Si te dan en una mejilla, pon la otra. Eso choca contra la cultura que me inculcaron. Pero Él exige, como vimos la semana pasada, despójate de eso y vístete de Cristo, pues. Imita a Cristo, lee lo que hacía Jesús cuando lo insultaban, lee lo que hicieron cuando lo bofetearon, lee lo que hizo cuando lo escupieron, léelo e imita lo que Jesús hizo. Ese es el nuevo hombre. Pero ¿cómo me doy cuenta yo si realmente estoy siendo cambiado y transformado y me he vestido del nuevo hombre? Por ejemplo, ¿cómo hacemos para despojarnos de la mentira? Entonces demos cuenta, como decía, que la cultura incluye la mentira. ¿Por qué? Yo vengo triste, vengo enojado, me reciben en la puerta y la famosa pregunta, ¿qué tal, pastor? ¿Cuál es la respuesta? Ahí estoy mintiendo. Ahí estoy mintiendo. No es que se me escapó, no es que yo creí que no. Estoy consciente. No quiero que se den cuenta de mis falencias. No quiero que se den cuenta de mis cosas feas, de que soy iracundo, de que soy enojado. Entonces miento. Pero ¿cómo hacemos para despojarnos de la mentira? Según Pablo, el primer paso está en el verso 25. ¿Y qué dice el verso 25? Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué vergüenza puede haber en que poder yo responder, vengo enojado, me acaban de atravesar por ahí, un motorista se me atravesó, me asustó, me sacó de mis casillas, vengo molesto? ¿Qué de malo hay en eso si todos somos miembros los unos de los otros? Lo que me pasa a mí le puede suceder a usted. Y esa mentira se va convirtiendo en una cultura que va a chocar con la palabra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Porque tenemos dentro de nosotros pulsiones humanas y eso hay que contrarrestarlas con la palabra. Por eso es que tenemos que estudiar la palabra para poder irnos llenando poco a poco de las verdades que solo la palabra de Dios nos puede dar. Ahora sigue diciendo en el verso 27, que es nuestro tema de esta noche, ni deis oportunidad al diablo. En otras versiones dice, ni deis lugar al diablo. ¿Qué significa darle lugar al diablo? Darle lugar al diablo es porque cuando nos resentimos por la ira acumulada, le estamos abriendo los oídos al diablo que nos habla de venganza, de desquite, con tal que el otro también sufra, como lo vimos anteriormente. ¿Se recuerdan cuando hablamos de la venganza? ¿Qué dijimos? Que el que quiere vengarse, piensa, voy a hacerle lo mismo que me hizo a mí para que sufra lo mismo que yo sufrí. Y vimos que muchas veces esa venganza no surte el efecto que yo quiero. Entonces, como yo no lo veo sufriendo, sino que se anda riendo como que sin nada, me pongo más enojado y busco más daño todavía. Ese es el problema de la venganza. Por eso el Señor dijo, déjenme a mí la venganza, ustedes no se venguen, porque se van a hacer más daño, me voy a ir amargando más, porque de alguna manera quizá nos ha sucedido que hemos querido ver que el otro sufra como yo sufrí y anda tan contento como que sin nada. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que ande tan contento con lo que me hizo? Y empezamos a tomar venganza y eso solo nos daña a nosotros. Entonces, cuando nos resentimos por la ira acumulada,
le estamos abriendo los oídos al diablo, porque sabemos muy bien que el diablo nos habla. Te das cuenta que no le importó lo que te hizo. Te das cuenta que está como que sin nada y nos empieza a hablar. Eso quiere decir que van haciendo en nosotros un deseo de desquitarnos, con tal que el otro también sufra. Esto puede ser con el esposo, con un hijo, con un padre. Ahora me las va a pagar, como decimos en Guatemala. ¿Cómo puedo estar airado y no pecar? Por eso dice, airaos pero no pequéis. O sea, tiembla de la cólera, del enojo, pero no peques. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se maneja la ira, el enojo y los malos momentos cuando el alma se enorgullece y nos hace creer que si nos han lastimado, es mejor apartarnos de esa persona y dejar las cosas en el aire sin arreglar nada? ¿Es posible hacer eso? Dejar al otro con la victoria aparentemente y nosotros retirarnos derrotados por una humillación, por un reclamo, por algo que nos dolió. Debemos preguntarnos, ¿por qué esas cosas me enojan? ¿Por qué me enojo fácilmente? Y esto lógicamente Pablo lo orienta hacia la familia, que es el lugar más susceptible de sufrir de estas cosas. ¿Por qué me enoja tanto eso? Eso me lo enseñó mi esposa en una plática, cuando ella creo que predicó o me lo dijo a mí. Tengo que averiguar por qué me enoja. ¿Qué trauma cultural traigo desde niña o desde niño para que ese detalle me enoje tanto? Y debo confesar lo que a mí me sucede. ¿Por qué me enojo con ciertas actitudes? Hoy se lo decía al Señor en la madrugada que platiqué con Él. Señor, explícame, ábreme los ojos, los oídos y explícame dónde se me incrustó ese sentimiento tan feo de que solo porque la gente no hace lo que yo quiero, me enojo. ¿Por qué? ¿Por qué el que va manejando allá adelante y no maneja como yo me enoja? ¿Por qué el hermano que hace esto y no debiera hacerlo me enojo? ¿Qué me importa a mí? ¿En qué me afecta? Son preguntas que no son retóricas, son preguntas directas al alma. Y como he sido enseñado por el Señor, bendito su nombre, a la primera persona que tengo que preguntarle eso es a mí mismo. ¿Qué te pasa, Carlitos? ¿Por qué te enoja eso? ¿En qué te afecta eso? Por eso hay tantos dichos en la cultura que dicen, mira el derecho de tu nariz, deja estar viendo al otro. Y Romanos dice algo muy interesante, ¿por qué estás juzgando al siervo ajeno? ¿Por qué te atreves a juzgar al siervo ajeno? Si para él, su Señor, está contento con él, ¿a ti qué? Pero nosotros queremos que la otra persona haga lo que nosotros queremos. La pregunta es, ¿dónde empezó eso? Y lo peor de todo, ¿por qué me cuesta tanto perdonar? Pero tenemos que saber que no se trata de nosotros, se trata de los demás. Voy a repetirlo. Tenemos que saber por qué me cuesta tanto perdonar. No es pedir perdón, sino perdonar de aquí para allá. Y aquí es en donde, hablando culturalmente, creo que lo mencionamos en alguna ocasión, las culturas de cada país son diferentes. Y una de las áreas que tenemos en este país es el resentimiento. Podemos ver 100 cosas buenas, que no hay ningún problema, pero una mala nos hace voltearnos totalmente de las personas. Y eso viene de la calle, viene del mundo y lo metemos a la iglesia. Por eso es que incluso aquí en medio nuestro tenemos este problema. Ahora, ¿cómo contraatacarlo? Averiguando qué me pasa a mí, por qué no logro perdonar, por qué me estacioné en esta situación, que al final de cuentas el único dañado voy a ser yo. Esa sería la conclusión. No se trata que la otra persona me está pidiendo que yo sea paciente y perdonador, no me está pidiendo nada, pero es Dios quien me lo está ordenando. Es Dios quien me dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, Carlitos.
Ahora la pregunta, ¿cuántos soles se han puesto por un enojo desde hace 2, 3 semanas? Por un enojo desde hace... Bueno, la gente que se ha ido enojada, imaginémonos, se han ido enojados por un mensaje, por un maltrato, por una palabra, por un no saludarlos, etcétera. Tantos motivos que hay para haberse enojado, se fueron sin arreglar eso. Y aquí es en donde entra lo que mi pastor me ha enseñado. ¿Sabes qué pasa? Que se van a otra iglesia con el mismo problema que tuvieron en Visión de Fe. ¿Y dónde se van a desquitar? Allá donde están, porque llevan eso. Por eso la palabra nos dice: airaos, pero no pequéis, y que no se ponga el sol. O sea, que no te agarre la noche con ese enojo. Yo me pregunto, ¿cuántas noches me ha costado con ese enojo y no me había dado cuenta? Ahí vienen los malos momentos de dormir, etcétera, tantas cosas. Porque no se trata de que la persona me esté pidiendo cuentas. Es Dios a quien no le gusta que yo actúe vestido con el viejo hombre. Porque la paciencia es el pilar sobre el que descansan otras áreas de nuestro comportamiento social y espiritual. La paciencia. La paciencia es una de las virtudes que Jesús nos enseña. Voy a decirle algo muy interesante, y usted, por favor, como yo, nos ubicamos en este análisis. Hay 4 tipos de personas. Lo voy a decir despacio. Hay 4 tipos de personas. El que se demora para enojarse, pero también se demora para perdonar. O sea, le hacen, ¡pum! Aquí se enoja. Todo el tiempo que se tardó en enojarse, todo ese tiempo duplicado se va a tardar en perdonar. Aquí es en donde entra aquella famosa frase: ¿te acordás lo que me hiciste hace 6 meses? Imagínense, hace 6 meses ha estado enojado, fingiendo que todo está bien, pero en el fondo hay ira. Ahora va a pasar ese mismo tiempo y un poco más en perdonar lo que pasó hace 6 meses. Ese es el primer tipo. El segundo, el que tarda en enojarse, pero también tarda en reconciliarse, queda empatado. Luego está el que se enoja fácilmente y difícilmente perdona. Lo voy a repetir. Está el que se enoja así, como dicen aquí, mecha corta, fácilmente. Pero ¿qué pasa? Que se tarda en perdonar. Está el que se enoja fácilmente y difícilmente perdona. Ese es el impío, el malvado, el que no conoce la palabra, aún estando en la iglesia. El tercer tipo es el piadoso, que se demora en enojarse, pero fácilmente perdona. Ese es el tercer tipo, que somos muy pocos. Lo voy a repetir. El tercer tipo es el piadoso, que se demora en enojarse. Se la hacen 1, 2, 3, 4 veces. Al fin se enoja, pero perdona rápido. Y está el cuarto, que se enoja fácilmente y se reconcilia fácilmente. Que se enoja rápido, pero perdona rápido. Entonces venimos, ¿me perdona? Pues ya te perdoné, pero yo no lo puedo creer. Y vuelvo a decir, es que mire, ¿me perdona? Pues ya te perdoné. Porque no podemos creer que ese cuarto tipo de persona se enoja fácilmente y fácilmente perdona. Ahora la pregunta es ¿por qué? Porque como yo me enojo fácilmente, pero me cuesta perdonar, ¿qué es lo que le reflejo al otro? Lo mismo, el mismo orgullo que yo tengo, se lo reflejo. Como a mí me cuesta perdonar, ¿qué hago con la persona que ya me perdonó, pero no creo? Le vuelvo a pedir perdón. ¿Me perdona? Pues ya, eso ya está perdonado. 2, 3 días. Mire, le quiero pedir perdón. ¿Y ahora por qué? Por lo mismo. No, hombre. ¿Se da cuenta del círculo vicioso?
Porque no podemos creer que haya un cuarto tipo de personas que se enojan fácilmente y fácilmente perdonan. Ahora, bajo este prisma, ¿en dónde estamos nosotros? Pero sinceramente, que usted pueda decir, yo soy del primer tipo. ¿Cuál es? El que tarda en enojarse, pero tarda en perdonar. Pues segundo tipo, que se enoja fácilmente y difícilmente se reconcilia. Está el tercer tipo, que es el piadoso, que se demora en enojarse, pero fácilmente se reconcilia, perdona rápido. Y está el cuarto, que se enoja fácilmente y se reconcilia fácilmente. ¿En dónde está usted? Tenemos que ser francos. Si yo soy del primer tipo, tengo que preguntar, ¿por qué me cuesta perdonar? Segundo tipo, ¿por qué me enojo fácilmente? Tercer tipo, ¿y por qué no me importa a mí lo que me hacen? ¿Será que tengo cara de lavadero, decimos en Guatemala? ¿Saben qué es eso, verdad? El lavadero donde lavan. Ahí está, le están restregando, y qué le importa al lavadero que le estén restregando la ropa, el jabón, todo. Entonces es una forma en Guatemala de decir que a usted nada le afecta. ¿Cómo no? Pero la verdad que, ¿y para qué me voy a perdonar? ¿Para qué me voy a enojar? Y el que sí se enoja fácilmente, ¿qué le dice? Es que a usted le pueden pasar encima y no hace nada. Y uno dice, luego levanta los hombros, porque ni uno mismo sabe que hay cuatro tipos y es que estamos encasillados en uno de esos cuatro tipos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que averiguar en qué categoría estamos nosotros. Debemos hacer un ejercicio para saber cómo estamos actuando con respecto a los demás. Recuerde, verso 27. Verso 27. Ni deis oportunidad al diablo. Eso es no darle un chance a Satanás para que nos gobierne y nos domine con sus cosas. Ahora sigue diciendo el verso 28. El que roba no robe más. La pregunta que surge, por lo menos la que yo hice, ¿qué tiene que ver el robo con el enojo? ¿Qué tiene que ver el robo con los cuatro tipos de personalidad que hay? ¿Qué tiene que ver? Muy sencillo, que el que roba, sea honra, dinero, algún suéter que le prestaron y ya no lo devolvió, algo que se robó, lo hace lógicamente porque debe estar enojado. ¿Por qué? Robar es querer lo que yo creo que me pertenece y que nunca me lo dieron. Lo voy a repetir. ¿Qué es robar bajo este contexto? Robar significa querer lo que otro tiene y que a mí me negaron. Por eso es que es fácil que usted se haya quedado con una Biblia, porque nunca desde pequeño, nunca le regalaron una. Ahora que le prestaron una, no la devuelve. O yo puedo caer en cualquier cosa de esas. Por eso dice, el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje. Por eso es que está hablando de cosas físicas. No está hablando de honra, de respeto, no, esa es en otra carta. Aquí está hablando de cosas físicas. Por eso dice que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Aquí hay algo profundo que nos toca. Levante la mano a alguien que nunca ha robado nada. No podemos, hemos robado. Entonces, cuando yo entiendo que yo he robado por alguna falencia de mi juventud, de mi niñez, puedo entender al que roba. Lo voy a repetir. Esto es profundo. Cuando yo robo algo y arreglo esa situación, entiendo al otro que está robando, que se quedó con algo que no es de él. Lo entiendo. Y entonces dice la Biblia, el que roba no robe más, espérese, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Y, a ver si me estoy explicando bien.
porque aquí está implícito el y. Vamos a ver pues. El que roba, no robe más, deje de hacerlo, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que roba. Léalo despacito. Porque ¿de qué está hablando Pablo ahí? Que no hay que robar. Pero hay un hermanito mano larga. ¿Cómo lo ayudamos? Por eso le dije, esto es profundo. Esto es un cambio de hombre viejo a hombre nuevo. ¿Cómo lo ayudamos? Porque aquí está hablando de nosotros. Alguien prestó $10 y no lo devolvió, ya robó. Y yo me entero. ¿Qué hago entonces? ¿Lo aplaudo, lo felicito, le compro un pastel? Yo le doy a él para que supla su necesidad. Mira, mi hermano, para que no sigas robando, toma, yo te pago el taxi, yo te pago la camioneta, yo te doy para tu ofrenda, deja de robar. ¿Fácil de hacer? No. Lo más fácil es agarrar una escoba y sacarlo a escobazos por ladrón. O en mi caso, que a veces se me va la chaveta, no la chaveta, se me va de repente. Aquí hay un ladrón, hermano, ¿va? En lugar de hacer eso, dice, el que trabaje para darle y que tenga que compartir. No dice que le dé todo, que tenga que compartir. Por eso es que está hablando del que roba, está hablando de cosas. Por eso pregunté, levante la mano el que nunca ha robado. Todos hemos robado. Lógicamente, a estas alturas, ya el Espíritu Santo ya nos ha cambiado, pero algunos todavía no. Bueno, sigamos. Verso 29. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad, ¿qué dice? Del momento, pero aquí está en itálicas. Quiere decir, hay un momento en que tengo que hablar palabras suaves, palabras que edifiquen, palabras que puedan caer bien a algún corazón. Y sigue diciendo, para que imparta gracia a los que escuchan. Y aquí viene algo muy interesante. Verso 30. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahora vamos a analizar con la ayuda del Espíritu Santo qué significa no entristezcáis al Espíritu Santo. Todo lo anteriormente hablado sobre la conducta del cristiano con relación a su prójimo, todo esto de que roba, no se ponga el sol sobre vuestro ojo, no le deis lugar al diablo, perdona al que te ofendió, pon la otra mejilla, camina la otra mía, todo eso habla con relación al prójimo, con la renovación del viejo hombre, revestirnos del nuevo, dejando de hacer las cosas que hacíamos antes por cultura. Todo esto nos lleva a un fin: no contristar al Espíritu Santo de Dios. Entonces vamos a ver, voy a regresar al verso 25. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque eso le agrada al Espíritu Santo. Verso 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque eso le agrada al Espíritu Santo. El que roba no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad, porque eso le agrada al Espíritu Santo. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan, porque eso le agrada al Espíritu Santo. Ahora démosle vuelta. No hagamos nada de eso, contristamos al Espíritu Santo. ¿Ya lo vio? Démosle vuelta a todo esto. No hagamos nada de esto y contristamos o entristecemos
al Espíritu Santo de Dios. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Muy bien. Pablo ha estado citando varios pasajes de Deuteronomio, Salmos y otros en todo lo que vimos anteriormente. Y ahora está citando a Isaías 63:10. Cambia de repente, está hablando de salmos, de la bondad, de la gracia, de la fe, está hablando de Deuteronomio, sé bondadoso con tu prójimo, etc. Pero ahora se va directamente a Isaías. Mas ellos se rebelaron, ¿y qué dice? Y contristaron su Santo Espíritu. ¿Qué pasó cuando el pueblo de Israel contristó al Espíritu Santo? ¿Qué dice lo demás? Por lo cual Él, con mayúsculas, significa el Señor, se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Leámoslo otra vez. Mas ellos se rebelaron y contristaron su Santo Espíritu, por lo cual Él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Pablo está citando a Isaías: y no entristezcáis al Espíritu Santo. Afligieron, es decir, lo hicieron enojar. Fíjese pues, aquí está el corolario de todo esto. Lo hicieron enojar. Pero ¿se aflige Dios? ¿Es la pregunta? No. Lo que está diciendo Pablo es una advertencia muy seria. Al dejar de hacer todo esto que ya vimos y que no necesita repetición, el que roba que no robe, que comparta con el que no tiene, que no se enoje, etcétera. Al dejar de hacer eso, estamos provocándole un enojo al Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pablo está diciendo: y no entristezcáis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado. ¿Qué quiere decir? No vayan a causar que por no obedecer todo lo que se ha enseñado, vamos a provocar que Dios mismo tome cartas en estos asuntos. Es por eso que hay que leer el resto de Isaías. Dios, se convirtió en enemigo de ellos y Él mismo luchó contra ellos. Aquí es en donde muchas veces nosotros sufrimos consecuencias dolorosas, porque quizá en ignorancia hemos entristecido al Espíritu Santo con estas conductas que está hablando en este capítulo 4. Lo voy a repetir. Muchas veces por ignorancia estamos enojando al Espíritu Santo de Dios, y Él no está contento con eso, como dice Isaías. Entonces Él toma cartas en el asunto y se convierte, no en enemigo para matarnos, sino para corregirnos. Tengámoslo claro, mis hermanos. Si contristamos el Espíritu Santo, Él mismo va a pelear contra nosotros. Se volverá en contra nuestra. Claro, no para quitarnos la salvación, es para disciplinarnos y corregir nuestra mala conducta. Les abro mi corazón. Yo he tenido que sufrir esto. Y no me da pena decirlo, porque quizá mi testimonio pueda servir como una lección para los que hemos caído en esto. Mi testimonio puede serle útil a alguien que por ignorar que ciertas conductas entristecen al Espíritu Santo, Dios ha tenido que disciplinar. A mí me ha pasado. Y créanme que he experimentado lo que dice Pablo, la tristeza según Dios. Yo soy, con el permiso del Señor y con todo respeto, yo soy de las personas que cuando el Señor me llama la atención, no quiero usar la palabra depresión, no, eso no va conmigo, pero sí sufro.
un bajón. Me quedo triste, pierdo el apetito, pierdo el sueño, me siento tan mal de fallarle a mi Dios que tanto bien me ha hecho. Y cuando de repente usa a alguien para llamarme la atención, para corregirme, para señalarme mis faltas, me da cierto sentimiento de fracaso. No sé si alguien se identifica conmigo, pero me da cierto sentimiento de fracaso y mi esposa me conoce muy bien, porque a veces entonces pienso, entonces ¿para qué voy a predicar más? ¿Para qué voy a seguir siendo pastor? Por una falta que cometo. Pero es que esa falta puede ser repetitiva. Y cuando ya el Espíritu Santo está entristecido, ¡pum!, viene Dios y dice: vaya Carlitos, venga para acá. Estás haciendo esto, esto y esto. Y a mí no me gusta. Posiblemente nadie se da cuenta, posiblemente. Pero como estoy delante de Dios y quiero ser transparente con Él, Él conoce muy bien mi corazón. Aunque mi corazón es perverso y engañoso, de alguna manera hay algún grado de sinceridad en mí. Algún grado de sinceridad en donde yo le digo: Señor, no quise hacerlo, perdóname. Pues sí, pero ¿cuándo vas a cambiar? ¿Cuándo vas a dejar de hacerlo? Y en ese momento me cae esto que está hablando aquí la Biblia, Isaías. El Señor se vuelve contra mí. Ahora, qué doloroso que el Señor, en lugar de estar conmigo, esté contra mí. Y sabe que eso nadie lo ve, solamente la persona que está cayendo en esta situación. Por eso muchas veces se nos nota cierta tristeza, una tristeza, como dice Pablo, una tristeza según Dios, que no es una tristeza para dejarnos tirados, sino que da tristeza. Y la única figura que tengo presente es la del hijo pródigo. ¿Cómo se sintió el hijo pródigo cuando despertó en sí? Dice la Biblia, volvió en sí y se dio cuenta: qué ingrato estoy siendo. Mi papá tiene cosas hermosas para mí en la casa, pero por mi imprudencia de querer vivir mi propia vida, estoy en una condición que lo avergüenza a él. ¿Qué dirá la gente cuando me mira y acusan a mi papá de que si supiera don fulano dónde está su hijo? Hablando del hijo pródigo. El hijo despierta, vuelve en sí, el Espíritu Santo lo redarguye. Y es cuando vuelve en sí y dice: no puedo estar así. ¿Y cómo llegó a la casa? ¿Quién me contesta? ¿Cómo llegó? Triste, afligido. ¿Será que tenía ganas de entrar a la fiesta que dicen ustedes? No. ¿Será que tenía ganas de celebrar su regreso? No. Ahí está el becerro gordo, ahí está la fiesta. Sí, se viste, se baña, se arregla. Pero ¿cómo estará comiendo este muchacho en esa casa? Ahí es en donde entra esto. El padre se vuelve no su enemigo en sí, sino se vuelve, ¿cómo decirlo?, derrama todo el amor, pero es el hijo el que sabe que no merece lo que tiene porque ofendió la memoria del padre. Eso es lo que pasa. Y es cuando vienen a mi vida, vienen esos bajones. Pierdo el gozo, pierdo la alegría. Y entonces viene a mi mente lo que pasó con David. ¿Cómo se sintió David? Que por culpa de él muere el niño. ¿Cómo se sintió? Por culpa mía provoqué un daño terrible. Avergoncé a Betsabé. Todo el mundo se dio cuenta de lo que hice. ¿Qué pensaría David cuando apareció Joab con una carta doblada en 4 en una de sus bolsas donde él decía: mátalo? ¿Qué pensaría Joab?
de ver a David, sabiendo que le había mandado la carta para que mataran a Urías? ¿Qué pensaría David cuando Joab llega y le rinde honores y le da parte de la guerra y se queda callado? ¿Qué pensaría? Ahora, como David es bastante sensible a la presencia de Dios, también es sensible a la ofensa contra Dios. O sea, lo que estamos viendo aquí, mi querida iglesia, es que contristar al Espíritu Santo, entristecerlo, es algo serio. Es algo serio. Por eso les cuento esta parte de mi testimonio, porque yo he tenido que experimentar estos estadios en donde cuando el Señor se vuelve contra mí, es doloroso. Yo no se lo deseo a nadie, es doloroso. Duele terriblemente el corazón. Dan ganas de dejar tirado todo y decirle: Señor, bueno, yo se lo he dicho, ponga otro, yo no estoy capacitado para eso. Solamente Él, con su gran misericordia, me dice: es que no es para que te quedes tirado, es para que sigas adelante, que te cuides, que no repitas eso. Por eso es que este estudio para mí es para mí. No contristar al Espíritu Santo, porque Dios se va a volver contra mí. No darle lugar al diablo para que vaya a acusarme y que Dios tenga que disciplinarme. Pero no con odio ni con cólera, porque Dios no es así. Lo hace con amor, pero yo no lo recibo con amor, lo recibo con pena. Entonces sigue diciendo: tengámoslo claro, si contristamos el Espíritu Santo, el mismo Dios va a pelear contra nosotros, se volverá en contra nuestra, no para quitarnos la salvación. Yo sigo siendo salvo, bendito su nombre, pero es para disciplinarnos y corregir nuestra mala conducta. Me imagino que Pablo vivía cosas así constantemente, porque Pablo tenía un carácter mecha corta. El hombre se enojaba rápido. Iba con Dios y decía: Señor, quítame este aguijón, por favor. Quítamelo, no puedo seguir. Hay cartas, como hablamos, la tercera carta de Corintios no está. Porque ¿qué pasaría en esa carta? ¿Qué culpa tendría Pablo cuando después de escribirla y de haberla enviado, alguien le llega y le dice: Pablo, se te fue la mano, Pablito, ¿y ahora qué hago? Entonces la pregunta: ¿le sirve a usted esto que me ha pasado a Pablo? ¿Sí? No contristemos al Espíritu Santo. Pablo concluye: no vayan a provocar que el Espíritu Santo se entristezca, no lo vayan a hacer, es lo que está diciendo Pablo, porque les va a ir mal. Veamos 1 Corintios 10:22. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? ¿Cuál sería la respuesta? A un absoluto no. Es por eso que es peligroso que después de haber sido advertidos, sigamos siendo las mismas personas sin trabajar en nuestras almas. Por eso dice: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Este capítulo es bastante directo al alma. No hay otra aplicación más que a la conducta humana. Ahora, ¿por qué? Hablamos de la cultura, se recuerda. Muchos, por cultura, son enojados.
Ahí es donde choca. Muchos, por cultura, se quedan con cosas que no les pertenecen. Ahí choca el Espíritu Santo. Muchos, por cultura, son violentos para hablar. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala. Algunos somos tan violentos para hablar que ofendemos. A veces uno de joven, de niño, más que nada de adolescente, cuando la mamá pierde los estribos y lo insulta, lo ultraja, si a alguien le pasó, quizá me pueda decir, ¿qué prefería? ¿Un buen cinchazo o un insulto? ¿Ah? Ay, mi mamá, ¿por qué mejor no me da un buen cinchazo y cierra la boca? Porque las palabras hieren el alma, el cincho hiere el cuerpo. ¿Me estoy explicando? Cuando usted habla mal a uno de sus hijos, usted está entristeciendo al Espíritu Santo de Dios, que está ofendiendo ese corazón. Se está metiendo en problemas con Dios. Cuando usted se expresa mal con uno de sus hijos, o el hijo se expresa mal del padre o de la madre, se está metiendo en un grave problema, porque Dios inmediatamente reacciona y se vuelve contra esa persona. Por eso es peligrosísimo perder los estribos fácilmente. Si usted tiene ese problema, que es demasiado muy efervescente en sus reacciones, usted necesita esta palabra. Si yo soy demasiado, por eso es que por eso yo tuve que ser reeducado con la bocina del carro. Llevé tantas vergüenzas por bocinar, porque me costó entender que aquí en este país 3 bocinazos es un insulto. Me costó creerlo, pero al fin lo entendí. Pero es porque creo que les conté, no sé si la semana pasada, que nosotros tenemos un problema y que el cerebro necesita desahogar lo que está pensando. Por eso es que los psicólogos enseñan, si usted se enoja fácilmente, agarre algo. Hay quienes una pelota, un lápiz, porque dice que la ira viene recorriendo todo el sistema endocrino y tiene que salir. Cuando usted maneja, ¿dónde sale? En la bocina. ¿Sí o no? El sistema endocrino viene la ira y termina en la bocina. Bueno, aquí lo vemos. El que está delante de la calle, el semáforo está en amarillo. ¿Y qué hace el que está en el cuarto lugar? ¿Y por qué si tú ya estás en amarillo? ¿Se da cuenta? Apúrate. Pero si está en amarillo, pues sí, pero apúrate. Ahí está terminando. Claro, eso lo enseñan en el mundo. ¿Cómo lo enseña Cristo? Despójate del viejo hombre. Despójate del viejo hombre y vístete del nuevo. Pero yo he tenido que ir aprendiendo. Y hacíamos cuentas con mi esposa que yo tengo 50 años de haberme convertido a Cristo. Y hasta ahora estoy aprendiendo esto. Imagínense. Después de 50 años, esto se me está abriendo de una manera asombrosa por la gracia del Señor. Y entonces, esto que escribo en mis notas es porque me siento en mi escritorio y empiezo a drenar lo que el Espíritu Santo me explica, y que me doy cuenta y digo, bueno, esto fue lo que me pasó a mí. Esto es lo que me sucede. En este esquema estoy yo. Y no me lo digo por buena gente, sino para darme cuenta, tengo que cambiar. Tengo que cambiar. No puedo seguir siendo así. Entonces termino, verso 30, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Ya vimos por qué. Yo no quiero a Dios contra mí, no lo quiero. No quiero seguir provocando que Dios tenga que hablarme muy seriamente, porque así como es el llamado, así es la exigencia.
A algunos quizá el Señor lo hace con amor. Bueno, todo es por amor, pero ¿cómo decirlo? A algunos tal vez Dios lo hace con suavidad. Pero quiero confesarles, a mí no me lo hace con suavidad. Me lo hace sinceramente, con la dureza necesaria para que yo pueda entender. Ya es mi problema cómo paso las siguientes 24 horas. Ese ya es mi problema. Cómo asimilar cuando ya tengo que salir a la calle, ir a comer con mi esposa, ahí a la casa, estoy comiendo, pero estoy triste. Ahora, ¿por qué estoy triste? Hay un axioma. Si yo sembré tristeza en Dios, ¿qué voy a cosechar? La misma tristeza. Lo que yo le sembré al corazón de Dios, al contristar su espíritu, ipso facto yo cosecho esa misma tristeza. Así que aquí es donde vamos poco a poco conociendo a Dios. Así como Él se entristece, me permite a mí vivir esa dolorosa experiencia y darme cuenta cómo fue que pude entristecer a Dios. Claro, Él no va a andar ahí en el cielo todo recaído, no, que Él es Dios. Pero lo que me hace vivir a mí, bendito su nombre, es una conciencia real. Así debe sentirse el Señor, y más todavía, porque Él es más sensible que yo. Por eso estamos entendiendo, más adelante Pablo nos enseña, no lo entristezcan, pero estamos necios, no lo apaguen. Se van a quedar sin el sello del Espíritu Santo. No lo entristezcan, no lo apaguen, les va a ir mal. Amén, iglesia. No darle lugar al diablo. ¿Qué significa entonces? No darle la más mínima oportunidad que me esté insinuando malicias. ¿Te das cuenta que aquellos están hablando de ti? No, hombre, ¿cómo no? Mira, hasta te voltearon a ver y se rieron, se están riendo. Te reprendo, Satanás, no me vas a engañar. Pero algunas veces que sí nos engaña, ¿verdad? Porque le estamos dando lugar a ese ser maléfico, malévolo, enemigo de Dios. Cierre sus ojos, por favor. Señor, muchas gracias por tu palabra, por tu presencia, por tu gracia. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque eres grande y maravilloso. Reconozco que todo esto que nos has hablado esta noche ha sido aplicado a mi propia vida, Señor. Muchas gracias por permitirme vivir estas experiencias dolorosas en donde mi carne ha tenido que ser crucificada contigo. Bien dijo Pablo, tiene que llegar el momento en que yo me crucifique junto contigo, Señor, para dejar ese viejo hombre que todavía gobierna mi voluntad. Pero gracias por darme una nueva oportunidad, porque tú eres un Dios de segundas oportunidades. Gracias. Bendecimos la ofrenda y bendecimos a tu pueblo. Cada familia aquí representada, yo los bendigo y oro para que podamos asimilar todos tu palabra y que ellos no tengan que sufrir lo que he tenido que sufrir yo en carne propia. Muchas gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.